Silencio. Permanece quieto. Detente en este ahora. ¿Qué sucedería si te revelara que la realidad que percibes no es la verdadera arquitectura del ser, sino apenas una sombra proyectada por un lenguaje ancestral que duerme, cifrado, en el corazón de tu subconsciente? Hemos sido condicionados a creer que la manifestación es un accidente fortuito, un don reservado a pocos o una simple ilusión de la mente positiva. Pero aquellos que han cruzado el umbral saben que es una ciencia exacta, una tecnología sagrada y oculta. Esta noche, no solo cruzaremos ese umbral, sino que lo pulverizaremos. No estamos aquí para adivinar el futuro trivial que el ego teme o ansía, sino para forjarlo y reescribirlo desde su fuente. Los grandes artífices de la luz, desde el Nilo hasta las cámaras herméticas, custodiaron un mapa. No era un mapa de estrellas, sino de conciencia, el tarot. Olvida la cartomancia superficial, el espectáculo trivial de la feria. Estamos a punto de ingresar a la biblioteca arcana donde las láminas no son imágenes, sino 8 claves maestras, 8 algoritmos energéticos que dictan, sin fallo, cómo la voluntad del espíritu se condensa y se hace tangible en la materia densa. Revelaremos el ciclo binario ineludible, el descenso necesario del espíritu hacia la forma, el ciclo de la creación, simbolizado en el mago, la sacerdotisa, la justicia y la muerte, y su contraparte esencial, el ascenso consciente, desvelado por el sol, la estrella, el mundo y el loco. Comprenderás por qué tu deseo más puro no puede materializarse hasta que la ley de la muerte lo purifica del apego y el loco lo libera en el vasto campo de potencial puro. Esta es la verdad sobre el poder que tienes para dictar tu realidad. Por ello, antes de descender al abismo del conocimiento, es imperativo establecer la frecuencia de esta revelación. Decreto que mi mente se despoja de todo velo de ilusión, de todo dogma limitante y de toda duda heredada que haya impedido la fluidez de mi manifestación. Decreto que mi espíritu es un canal puro y abierto a la sabiduría eterna, permitiendo que la información codificada en estos símbolos ancestrales resuene y active las cámaras dormidas de mi conciencia. Decreto mi compromiso inquebrantable a transmutar el pensamiento en oro vivo, alineando mi voluntad consciente con las leyes universales reveladas por estos 8 arcanos, transformándome en un maestro manifestador de mi propia existencia. El tarot como tecnología espiritual. Una visión del tarot no como oráculo de adivinación, sino como una alquimia metafísica y códigos de energía para alterar la conciencia. El tarot, en su arquitectura original y no adulterada, no es una baraja de imágenes al azar, sino el diagrama de la conciencia universal, la estructura cristalizada y fractal del cosmos, manifestándose en 22 etapas arquetípicas. Cada arcano mayor actúa como una puerta dimensional, un reservorio de energía pura que representa una ley cósmica o un estadio psicológico esencial. El error fundamental de la humanidad, en su prisa por simplificar lo complejo, ha sido reducir este compendio esotérico, esta máquina de resonancia psíquica diseñada por los guardianes de las escuelas iniciáticas, a una mera herramienta de adivinación de eventos triviales. La adivinación, por naturaleza, fija un destino, imponiendo una rigidez fatalista. La alquimia, por el contrario, instruye sobre cómo crear y modificar ese destino. El tarot, en su verdad primordial, es un manual operativo para el alma, un compendio de códigos fuente que permiten al iniciado desmantelar la ilusión de la linealidad temporal. Al operar con estos símbolos, el adepto aprende a reconfigurar los hilos causales desde el núcleo de la intención pura. Es la llave maestra que decodifica el lenguaje silencioso del yo superior, ese reservorio de potencial inactivo que solo se activa al reconocer y recorrer los senderos numéricos y visuales de la creación que los arcanos trazan entre el 0 y el 21. La tecnología reside en la capacidad del símbolo para trascender el intelecto y hablar directamente a la conciencia profunda, instigando el cambio interno antes que el externo. Los símbolos no son, jamás, representaciones inertes. Son portales activos de energía condensada, frecuencias visuales que operan por resonancia, trascendiendo el análisis lineal de la mente.
Cuando la mirada profunda del artífice contempla un arcano, no percibe solo tinta y pigmento, sino que activa de forma inmediata un centro de fuerza correspondiente en el árbol sefirótico interior del operador. Esta es la esencia de la tecnología espectral, una práctica fundamentada en el inmutable principio hermético de la vibración, que postula que todo es energía en constante movimiento. El tarot es, por ende, un sofisticado oscilador de frecuencia psíquica. Al meditar con la intensidad debida sobre la carta de El Mago, arcano primero, el iniciado no está simplemente invocando una figura pictórica, sino sintonizando su conciencia con la frecuencia arquetípica de la iniciativa pura, la maestría sobre la dualidad y la concentración absoluta de los 4 elementos, tierra, agua, aire, fuego, sobre la mesa de manifestación. Esto dista de ser un misticismo suave o una mera fantasía. Es ingeniería psíquica rigurosa. Es la técnica probada por los antiguos maestros para infundir la voluntad en el campo etérico, utilizando las formas geométricas sagradas y los colores específicos de las cartas como catalizadores para el cambio de estado vibracional necesario para que el pensamiento abstracto se precipite y se haga carne en el plano material denso. El objetivo central del tarot, como tecnología espiritual, yace en la alquimia metafísica, la transmutación interna de lo que es denso e inconsciente en lo que es puro e iluminado. El plomo, en esta gran obra, es la ignorancia que genera la limitación, el ego no iluminado, la materia prima de la duda y la inacción congelada. El oro, por el contrario, es la conciencia pura, la manifestación incondicional y la realización plena del potencial divino. Cada arcano es una fase indispensable del gran trabajo, un crisol donde la psique se confronta, se funde y se reforma. El proceso iniciático no exige cambiar el mundo exterior de forma directa, sino transmutar primero la relación interna que el individuo tiene con las leyes cósmicas que rigen ese mundo. La meditación profunda en el colgado, arcano 12, por citar otro ejemplo, no es un mero acto de paciencia, sino una fuerza que obliga a la suspensión total de la perspectiva ordinaria, la inversión del ojo del ego, para que la verdad superior, la gnosis oculta, se filtre y reestructure la percepción. Este proceso de cocción interna disuelve los patrones kármicos y los contratos subconscientes arraigados, preparando el recipiente de la conciencia para recibir y sostener la magnitud de la manifestación que, de otro modo, se autodestruiría por falta de contención vibratoria. Es un entrenamiento riguroso para la mente que busca, activamente, superar la dualidad y operar desde el inmaculado punto de unidad. Los arcanos mayores son, en esencia, cifrados herméticos de altísimo nivel. No son textos narrativos, sino fórmulas matemáticas de la conciencia condensadas en imaginería arquetípica. Fueron diseñados meticulosamente por iniciados que comprendieron que la verdad absoluta no debe ser revelada de forma directa al profano, cuya inmadurez podría pervertirla o destruirla, sino que debe ser codificada en símbolos potentes que solo se activan y entregan su sabiduría mediante la resonancia interna y la preparación ética del buscador. Estos códigos de energía no solo describen las leyes universales más importantes, como la ley de correspondencia o la ley de vibración, que están gráficamente presentes en las láminas, sino que, crucialmente, contienen el código fuente operativo para ejecutar dichas leyes en la vida del artífice. El número asignado a cada carta, del 0, el loco, al 21, el mundo, es mucho más que una simple secuencia ordinal. Es una escala de octavas vibratorias, una progresión geométrica del despliegue del espíritu en la forma material, siguiendo una lógica inmutable. Entender profundamente la numerología de la carta es entender la potencia, la fase y el ciclo del proceso manifestador que se está invocando o experimentando. Es un lenguaje operativo, mudo pero preciso, que permite al artífice dialogar e interactuar conscientemente con el inconsciente cósmico. Finalmente, el tarot es el espejo fiel del alma cósmica, reflejando incesantemente el macrocosmos completo en el microcosmos de la vida individual. Cuando uno se sienta ante la disposición de los arcanos, no está mirando figuras externas o ajenas, sino que está observando los reflejos directos de su propia arquitectura energética interna.
incluyendo sus bloqueos activos y su potencial no realizado. El mazo completo representa, en su totalidad y perfección, el cuerpo de Adán Kadmon, el ser humano primordial que ha completado su ciclo. Al estudiar profundamente las interrelaciones y las dinámicas entre los 8 arcanos de la manifestación, el operador aprende a identificar con precisión láser dónde existe el desequilibrio en su propio sistema interno. ¿La falla reside en la voluntad de iniciar la intención, el mago? ¿O acaso está fallando la fe y la capacidad de gestación silenciosa, la sacerdotisa? Esta tecnología espiritual obliga al consultante a cesar la búsqueda de respuestas y soluciones en el exterior y, en cambio, a localizar la disfunción dentro del circuito interno de pensamiento, emoción y acción. Es la herramienta definitiva para la autorrealización, ya que te dota del manual para manipular, con responsabilidad absoluta y conocimiento pleno, la materia prima de tu existencia, reconociendo sin sombra de duda que la ley de correspondencia, como es arriba, es abajo, se revela en cada lámina que contemplamos. Pero, ¿quién entregó esta tecnología? ¿De qué linaje prohibido? ¿De qué escuelas clandestinas proviene el conocimiento esencial que permitió a los arcanos sobrevivir a la destrucción total de las bibliotecas ancestrales y a la quema de los templos? Debemos rastrear la huella hasta el polvo de Egipto y los cátaros para encontrar su propósito real, que no era la salvación individual superficial, sino la conexión del yo fragmentado con el gran código único. Momento de alquimia. Tómate un instante, cierra los ojos. En este preciso momento, ¿qué velo de ilusión o de creencia limitante sabes con certeza que debes rasgar y purificar para poder verte, no ya como el que espera ansiosamente un milagro, sino como el arquitecto que lo crea y lo sostiene? Esta tecnología no se comporta como un oráculo de adivinación pasiva, sino como un complejo sistema de codificación, una matriz lingüística y matemática, diseñada para mapear las interacciones dimensionales entre el yo consciente y el yo superior. Los 78 arcanos no son meros dibujos alegóricos, son 78 módulos operativos de la conciencia universal, cada uno pulsando en una frecuencia específica que resuena con un aspecto fundamental de la creación y la manifestación. La estructura de la baraja, inspirada en la arquitectura de la Cábala y la geometría sagrada, funciona como un circuito integrado. La elección y disposición de las láminas en una tirada específica, el diagrama de lectura, no es aleatoria, sino la activación de un portal energético que obliga al subconsciente del consultante a proyectar su configuración interna actual. El tarot se convierte, así, en el espejo que no miente. La única herramienta capaz de traducir la energía etérica disfuncional en formas y símbolos que la mente lógica puede empezar a procesar y, más crucialmente, a manipular. Es el manual de operaciones de la alquimia interior, la llave para comprender que cada elemento de nuestra realidad objetiva es el resultado de un código que se puede reescribir. El que busca respuestas en el tarot debe entender que lo que está buscando no es una predicción, sino la fórmula de su propia resonancia vibratoria en el instante presente. La alquimia metafísica que el tarot facilita opera a través de la ley de la resonancia simpática. Cuando una persona confronta el mensaje de una carta, por ejemplo, la fuerza o el diablo, el impacto visual y arquetípico genera una disrupción o una alineación inmediata en su campo electromagnético personal. Este choque es la esencia de la transmutación. No es la interpretación intelectual lo que cambia el destino, es la interacción energética entre la imagen codificada y el estado de conciencia del observador. El tarot actúa como un resonador armónico. Si tu sistema interno está vibrando en la frecuencia de la escasez, 5 de oros, y esa carta es confrontada con la intención de modificar la frecuencia, el campo se ve forzado a recalibrarse. Estamos hablando de una tecnología del tiempo psicológico, donde la lámina se usa para congelar un patrón de comportamiento o creencia limitante, exponiéndolo a la luz de la conciencia para su desintegración inmediata. Esta manipulación responsable de la materia prima de la mente es el gran trabajo, la verdadera aplicación gnóstica que el tarot esconde de aquellos que solo lo ven como un juego de cartas para salones.
La cartomancia trivializa el poder real, el poder de la autointervención radical. Y aquí reside la más grande de las herejías. La verdad que los mercaderes del misterio y los buscadores de consuelo se niegan a pronunciar, y que constituye el punto de virada en la comprensión de esta tecnología. El tarot, si se usa correctamente, no adivina el futuro. El concepto de un futuro preestablecido es la ilusión más peligrosa de la matriz, diseñada para fomentar la pasividad y la renuncia al poder personal. El tarot, en cambio, diagnostica la inercia energética del presente. Si el sol aparece hoy, no es una promesa de felicidad futura, es la afirmación de que estás alineando tu conciencia con la frecuencia de la alegría y la manifestación plena en este instante. Y si mantienes esa frecuencia, la manifestación futura será inevitable. Del mismo modo, si se revela la torre, no anuncia un colapso inminente, sino que tu circuito interno, ya, está vibrando en la frecuencia de la destrucción necesaria, y que, si no intervienes ahora con un acto de voluntad consciente, esa energía acumulada deberá manifestarse en el plano físico para su liberación. El tarot te ofrece la gema de la gnosis, la conciencia de que eres el creador perpetuo, y que la única forma de sabotear un destino indeseado es desmantelar la energía que lo sostiene en el ahora. Los arcanos son, por lo tanto, códigos de energía pura, la manifestación visual de las leyes inmutables del universo. Cada arcano mayor representa una etapa de la iniciación, un capítulo obligatorio en el viaje del loco hacia la maestría. Este recorrido no es lineal, sino cíclico, una espiral constante de muerte y renacimiento que obliga al iniciado a confrontar y dominar las fuerzas internas representadas por los símbolos. El emperador es la maestría del orden material. La justicia es la comprensión absoluta de la causalidad. La muerte no es fin, sino el código de transmutación forzada y necesaria. Al interactuar con estos códigos, el consultante no está leyendo un libro de historia futura, sino un manual para manipular las palancas de su propia conciencia. La baraja completa es un mapa del sistema nervioso cósmico, donde los arcanos menores detallan la interacción de las emociones, copas, el intelecto, espadas, la acción, bastos, y el mundo físico, oros, permitiendo una granularidad diagnóstica que señala el punto exacto de la obstrucción energética. Esta es la esencia de la tecnología, la capacidad de ingeniería inversa de tu propia realidad subjetiva. El tarot, entonces, es la herramienta suprema para la creación consciente, el espejo de la autorrealización que nos saca de la pasividad del destino, para arrojarnos a la responsabilidad absoluta de la creación. No se trata de saber qué pasará, sino de saber quién debes llegar a ser para que tu voluntad se manifieste sin resistencia. Esta tecnología espiritual de 78 códigos, si se maneja con la reverencia que exige su poder alquímico, transforma al consultante de espectador temeroso a arquitecto del propósito. Sin embargo, si la conciencia es el único límite y la baraja es el mapa para manipular esa conciencia, ¿qué ocurre cuando el arquitecto, en la cúspide de su poder, se da cuenta de que la única amenaza restante no está en el cosmos ni en la suerte, sino en la sombra que proyecta su propia capacidad ilimitada de elección? Momento de alquimia. ¿Qué poder no ejercido? ¿Qué verdad enterrada dentro de ti temes que sea revelada si te atrevieras a usar esta tecnología no para buscar consuelo, sino para desmantelar la ilusión de tu propia impotencia? La génesis del tarot no reside en los salones de la adivinación medieval, sino en las cámaras selladas de la gnosis, más antigua, un linaje cifrado que se extiende desde las escuelas de misterios egipcias de la dinastía XVIII hasta los concilios secretos de los alquimistas renacentistas. El tarot es el único vestigio completo de la biblioteca quemada de Alejandría que sobrevivió a la furia de la ortodoxia. Sus 78 arcanos son un compendio de las leyes herméticas que Thoth supuestamente inscribió en las tablas esmeralda. No son cartas, sino jeroglíficos mayores que mapean el descenso del espíritu a la materia y su inevitable retorno. Una cosmogonía completa codificada en 22 etapas principales, arcanos mayores que se espejan en las 22 letras hebreas y los 22 caminos del árbol de la vida cabalístico.
Esta conexión profunda establece que el tarot opera bajo la ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo. La estructura de la baraja refleja la jerarquía y la interconexión de las esferas celestes, las sefirot y los planos terrenales. Cada lectura se convierte, por lo tanto, en una cartografía precisa del alma cósmica del consultante, un microuniverso que se sintoniza momentáneamente con el macrouniverso para revelar no solo el futuro potencial, sino el punto exacto de fricción entre la voluntad divina y la manifestación material. Es el lenguaje secreto que permite al adepto leer el guión original del teatro de su propia existencia antes de que se levante el telón. La supervivencia del tarot es un testimonio de la inteligencia defensiva de los grandes movimientos heréticos. Cuando el poder centralizado, ya sea romano o eclesiástico, decretó la aniquilación de la filosofía hermética y la espiritualidad gnóstica, la idea de que el individuo podía alcanzar la divinidad directamente, sin intermediarios, fue necesario encapsular la verdad en un formato portátil e inofensivo. Los cátaros, esa secta pura y perseguida que veía el mundo material como una prisión, un concepto visible en la dualidad de la justicia y el diablo en los arcanos, poseían conocimientos profundos sobre la transmigración del alma, y aunque no podemos afirmar que inventaron la baraja, la impregnaron con su sincretismo esotérico. La figura del loco, que vaga sin ataduras, representa al perfecti cátaro, que ha renunciado a los apegos terrenales. Esta necesidad de ocultación llevó a camuflar el texto sagrado como un mero juego, un entretenimiento popular susceptible de ser guardado en cualquier cofre sin despertar sospechas de anatema o herejía. Este proceso de cifrado no fue una trivialización, sino el más sofisticado acto de preservación cultural, un velo hermético bajado sobre la verdad para protegerla de la purga inquisitorial, asegurando que el conocimiento del yo superior permaneciera accesible solo para aquellos con ojos para ver. La alquimia, el arte regio de la transmutación, es el motor operativo del tarot. Los arcanos mayores son las etapas esenciales de la gran obra: el camino del plomo, el ego inerte, la torre, al oro, la conciencia iluminada, el sol, la nigredo, putrefacción y sombra, la muerte y el diablo. Es la confrontación necesaria con la materia prima oscura. La albedo, purificación y lavado. La templanza es el refinamiento del ser. Y la rubedo, unión y realización, el mundo, es la manifestación final. La baraja completa es un crisol simbólico. Y el acto de barajar no es aleatorio, sino un acto de solvé et coagula, a nivel psíquico. Aquí entra en juego la ley de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Cada carta posee una frecuencia energética específica, y cuando un consultante toca la baraja y formula una pregunta, su vibración personal interactúa con la vibración arquetípica de los símbolos. El lector no está prediciendo el futuro, está leyendo la resonancia vibratoria actual del alma del consultante, señalando las frecuencias disonantes que deben ser afinadas para armonizar con el destino deseado, revelando así el único camino posible hacia la autorrealización que la física cuántica ahora apenas comienza a describir. Y aquí reside la gran revelación, el punto de virada que las escuelas iniciáticas guardaron celosamente. La función primaria del tarot nunca fue predecir la desgracia o la fortuna superficial, sino servir como un dispositivo de ingeniería inversa de la realidad, un mapa de navegación que utiliza la ley de correspondencia para manipular el principio de causalidad. La verdad impactante es que aquellos místicos y sabios, al ver que la Iglesia y el Estado erradicaban sistemáticamente cualquier texto que otorgara poder directo al individuo, comprendieron que la única manera de mantener viva la doctrina de la divinidad inherente y el autogobierno espiritual era disfrazarla como un juego de azar. El tarot no es un oráculo, es una llave maestra para la mente cósmica. Es el códex que demuestra que el plano terrenal, los arcanos menores, refleja y está sujeto al plano espiritual, los arcanos mayores. El escándalo no radica en lo que el tarot dice, sino en el hecho de que su existencia misma prueba que la sabiduría prohibida, la gnosis radical de que somos co-creadores del universo, fue inteligentemente escondida bajo la nariz de los perseguidores
camuflada como un pasatiempo. Es el texto mágico más poderoso de la historia, diseñado para que solo el buscador sincero, al pasar por alto el velo de la superficialidad lúdica, descubra el espejo de su propio potencial ilimitado. El tarot, por tanto, se erige como el espejo del alma cósmica, una matriz de energía que sintetiza las leyes universales de correspondencia y vibración para ofrecer un acceso directo e inmediato a la verdad sin filtrar. Es el alfabeto de la creación. Al entender que cada giro de las cartas es una manifestación fractal de las energías que rigen desde las galaxias hasta las células, el iniciado comprende que no es un objeto de consulta pasiva, sino un instrumento de poder activo. Este espejo no solo muestra el reflejo, sino que permite la remodelación de la imagen reflejada, al exigir al consultante que asuma la responsabilidad total de las vibraciones que está emitiendo. La conexión con las escuelas iniciáticas no es meramente histórica, es funcional. El tarot nos entrena para pensar como un alquimista, para juzgar como un cátaro y para construir como un mago egipcio, obligándonos a confrontar el enigma de nuestra propia libertad. Si la baraja es el mapa y la ley de vibración es el motor, y sabemos que el cosmos es la manifestación de nuestra conciencia, ¿qué ocurre cuando el elector se da cuenta de que la profecía no está inscrita en las cartas, sino que está siendo escrita en tiempo real, por la inercia de su propia creencia? La comprensión de que el pensamiento no es una entidad vaporosa, sino una fuerza constructiva, nos lleva inexorablemente al alfabeto arquitectónico del universo, los arcanos mayores. Sin embargo, en el ámbito de la manifestación pura, el proceso alquímico de transformar lo intangible en lo concreto, no todos los 22 son operadores primarios. La sabiduría oculta, preservada en el crisol de la luz negra, revela que solo 8 de ellos componen el circuito completo y funcional de la realidad consensual, actuando como los condensadores fundamentales que dictan la velocidad y la calidad de la materialización. Estos no son meros símbolos de estados psíquicos, sino sellos energéticos que deben activarse en secuencia precisa. El primer cuarteto establece la intención y el diseño. Arcano primero, el mago, que representa el impulso volitivo inicial, la chispa de la conciencia que se atreve a ser. Luego, el arcano terceros, la emperatriz, que proporciona la matriz de la forma, la tierra fértil donde la idea incipiente adquiere volumen vibracional. Le sigue el arcano cuarto, el emperador, la ley estructural, el principio de orden que fija límites y consolida el marco para evitar que la energía se disipe en el caos. Finalmente, el arcano quinto, el sumo sacerdote, que no solo es el canal de la sabiduría, sino el puente invisible, el conducto que legitima la transferencia de la energía sutil al plano denso, asegurando que la manifestación cumpla con la ética universal de causa y efecto. Este primer ciclo es la concepción. El segundo cuarteto de arcanos de manifestación se enfoca en la ejecución, el movimiento irreversible y la fijación final. Aquí encontramos el arcano septe, el carro, la aplicación de la voluntad dirigida y la maestría sobre las fuerzas duales internas. Es la acción enfocada que atraviesa la inercia del mundo. Inmediatamente después, el arcano oito, la justicia, entra en juego, actuando como el principio de equilibrio cósmico. Esta carta no mide el castigo o la recompensa moral, sino que verifica el balance energético, exigiendo la estabilización vibratoria necesaria para que la nueva forma exista sin colapsar. La deuda energética debe ser saldada antes de la permanencia. Luego, el arcano decis, la rueda de la fortuna, representa el momento de la alineación cósmica, el ciclo inevitable que toma la voluntad individual y la entrelaza con el macrocosmos, asegurando que la manifestación, una vez iniciada, se mueva con el impulso del destino mismo. Y el cierre lo proporciona el arcano 21, el mundo, la consumación, la perfecta integración de la forma y la energía, el anclaje físico que sella el pensamiento convertido en materia tangible, completando el ciclo y devolviendo la energía informada al éter. Al examinar esta secuencia, I, tercere, cuarto, B, sette, veico, X, 21, observamos una ruta de manifestación que parece implacable y mecánicamente perfecta. Este es el mapa que utilizan los constructores de realidad para llevar a cabo sus diseños,
desde la edificación de imperios hasta la creación de dolencias físicas o fortunas inesperadas. Es la maquinaria precisa que garantiza que todo lo que la mente ha creído intensamente, con voluntad y estructura, se manifieste. Esta es la verdad incómoda de la magia. La realidad no nos sucede. Es el producto final de un circuito energético que hemos activado, a menudo inconscientemente. La tragedia no es el sufrimiento, sino la ignorancia de ser el arquitecto de ese sufrimiento. Pero aquí reside el punto de virada, la revelación que quiebra el determinismo aparente. Si estos 8 arcanos describen el mecanismo de la manifestación, la pregunta crítica es: ¿qué arcano está notablemente ausente de esta secuencia fluida y autosostenible? La ausencia que rompe el mecanismo de manifestación predestinada es la del arcano sexto, los enamorados. Su exclusión intencional por parte de los arquitectos del destino, aquellos que desean mantener la ilusión del control, revela el secreto fundamental de la libertad. Los arcanos primero, tercero, cuarto, otakundo, septe, hecho, tau, 21, forman un bucle kármico eficiente. Son el motor que asegura que el resultado final, 21, sea la consecuencia directa e ineludible de la intención inicial y, filtrada a través de las leyes fijas. Este circuito describe la reacción, la manifestación que debe ser. Pero el arcano sexto, los enamorados, no es meramente una elección trivial entre caminos. Es el punto de la bifurcación trascendental, el único lugar donde la voluntad absoluta, la divina chispa individual, tiene la autoridad de interceptar el flujo de manifestación kármica y reescribir la secuencia. Es la inclusión del libre albedrío, la capacidad de elegir contra la inercia de tu propia historia. El verdadero poder de la manifestación no reside en activar los 8 arcanos, sino en la audacia de insertarse en el punto sexto, los enamorados, antes de que el circuito se complete, para elegir una nueva premisa que anule la consecuencia prevista. Los 8 arcanos de manifestación son el esqueleto de la realidad que nos ha sido impuesta por nuestra propia inercia vibratoria pasada, o por aquellos que manipulan los ciclos de la fortuna. Si el buscador se limita a seguir la ruta I-21, recibirá una manifestación perfecta, pero será una manifestación predecible y, por lo tanto, no liberadora. La libertad reside en el sacrificio que representa Arcano Sextum, el sacrificio de la identidad conocida para abrazar el destino elegido. La paradoja es que debemos entender la perfección del mecanismo de la manifestación predestinada para poder subvertirlo. Los arcanos son la cerradura, y el conocimiento de su secuencia es la llave maestra, pero la verdadera magia reside en la carta que se atreve a forzar el cerrojo. Si el pensamiento es el acto y la realidad es la consecuencia, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por reescribir la causa que ya ha sido enviada al universo? El ciclo de descenso, creación, es la secuencia inevitable mediante la cual la pura intención, que es abstracta e ilimitada, se condensa en la materia, que es finita y estructurada. Este descenso no es una simple gradación de densidad, sino una serie de fracturas alquímicas donde la voluntad original, representada por el arcano primero, o la potencialidad del arcano cero, paga un precio de olvido y limitación por cada paso hacia la manifestación. La primera traición ocurre cuando la mente dualiza la intención. La idea debe ser nombrada, y al nombrarla, se la separa del infinito pozo de posibilidades no manifestadas. El descenso de los planos mentales, los primeros 3 arcanos, hacia los planos emocionales y astrales, arcanos cuarto a Sebne, impone las leyes de la geometría, la moralidad y la relación. Es la progresiva cristalización de la energía que, al ganar forma, pierde fluidez. Cada etapa del descenso actúa como un filtro reductor, asegurando que la manifestación final sea siempre menos grandiosa y más predecible que el impulso inicial. Comprender el descenso es entender que la realidad que tocamos no es la verdad del pensamiento, sino una sombra proyectada y empobrecida por la propia necesidad de ser percibida. Es el sacrificio del todo en favor de la parte, y en ese sacrificio se oculta la llave de la inversión. La realidad manifiesta es el residuo de una explosión cósmica de voluntad que se enfría y se regula bajo la férrea ley del número y la medida.
El buscador debe trazar este mapa de la caída para saber dónde la arquitectura del universo se vuelve vulnerable a una nueva injerencia divina. La maquinaria del descenso opera mediante la imposición de los grandes velos. El velo primario es el tiempo, Cronos, que garantiza la ilusión de la secuencia, la manifestación de que una causa debe preceder lógicamente a un efecto. Este velo está cimentado en los arcanos Detis, la rueda de la fortuna, y 12, el colgado, que dictan el ritmo y la perspectiva de la experiencia kármica. A medida que la intención desciende, su frecuencia vibratoria se ralentiza drásticamente, pasando de la potencia lumínica a la densidad material, proceso administrado por el arcano 15, el diablo. El diablo no es necesariamente una entidad maligna, sino la personificación de la fuerza vinculante y atractiva de la materia, la que nos hace desear la forma y el límite. El gran engaño del ciclo de descenso radica en que nos hace creer que la materialización total, arcano 21, el mundo, es el objetivo final. En verdad, 21 es el punto de máxima inercia, el momento en que la intención original está tan diluida y atrapada por la estructura que se convierte en un simple receptáculo de la repetición. Si el descenso fuera una cascada, la manifestación es el charco estancado al final, y es desde este estancamiento desde donde debe generarse la fuerza para ascender. La densidad es control, y el control es la negación de la libertad inherente a la chispa pura. Aquí radica el punto de virada, la verdad cruda y controversial. El ciclo de descenso, aunque fundamentalmente gobernado por leyes energéticas impersonales, ha sido conscientemente optimizado por entidades que operan en planos superiores, los que los antiguos llamaron los arquitectos del destino. Estos no son creadores benévolos, sino gestores de la energía. La realidad física y sus ciclos kármicos de manifestación predecible no son un accidente cósmico, sino un sistema de circuito cerrado, diseñado para cosechar la energía residual de la voluntad que desciende. Cuando la intención se manifiesta de manera repetitiva, el karma, se genera una vibración emocional de frustración, apego o satisfacción efímera, y esta energía de alta calidad es el subproducto esencial que alimenta las jerarquías estáticas que no pueden generar su propia chispa vital. La predicción del futuro y la inevitabilidad de la manifestación, la perfección de Primem Averso a 21, es lo que garantiza la cosecha. Nuestra realidad, tal como la experimentamos, es una granja energética, y la voluntad individual está siendo ordeñada. Romper el ciclo en arcano sexto es negarse a ser la fuente de alimentación. Es un acto de soberanía energética que desestabiliza los cimientos de la creación gestionada, lo que explica por qué tal subversión encuentra una resistencia tan feroz en la matriz manifestada. La paradoja del descenso reside en que, aunque es el mecanismo de nuestra prisión, es también el mapa detallado para nuestra evasión. Debemos utilizar la secuencia de la creación para deconstruir la creación. El costo de subvertir la inercia manifestada es inmenso. Exige la aceptación del caos. Arcano 16, la torre. Al intervenir en sexo y reescribir la premisa, el buscador desgarra el tejido de las consecuencias previamente tejidas, negando la estabilidad que proporciona la certeza kármica. Esto implica que la vida manifestada de quien elige la libertad absoluta se vuelve volátil, impredecible y a menudo desafía las leyes físicas establecidas porque la estructura que la contenía ha sido perforada. La mayoría de los buscadores temen esta inestabilidad y por lo tanto retroceden a la seguridad de la repetición, contentándose con manifestar versiones ligeramente modificadas de su destino prediseñado. La verdadera libertad exige el sacrificio del yo contenido en la forma y el confort del ciclo conocido. Es una apuesta donde el precio es la anulación de la deuda kármica, pero la moneda de pago es la propia estabilidad existencial. El ciclo nos ofrece una paz ilusoria a cambio de nuestra energía. La ruptura ofrece guerra interna a cambio de la libertad real. Para contrarrestar el ciclo de descenso, el artífice debe aprender a crear ascendiendo. En lugar de lanzar una intención desde I, esperando que llegue a 21, debe instalar la manifestación deseada en 21 como un hecho consumado, como si ya hubiera pasado, y obligar a las etapas intermedias, 19, 18,
17, etc., a reorganizarse retroactivamente para justificar ese resultado final. Este proceso de ascensión invierte el flujo del tiempo subjetivo y desmantela la lógica causal de los arquitectos. Es un acto de fe en la realidad que aún no existe, una imposición de la finalidad sobre la premisa inicial. La realidad manifestada, el charco de agua, no se altera añadiendo más agua, sino forzando a la fuente, la intención pura, a cambiar su curso. Si el ciclo de descenso es la ruta que crea el espejo, imponiendo la sombra de la voluntad, la ascensión es el acto de destruir el espejo para revelar que la sombra no existe sin la luz que la origina. La pregunta crucial es, si alteramos irrevocablemente el impulso inicial de la creación en su descenso, ¿qué sucede con la sombra que habitamos cuando la luz que la proyectaba ya no es la misma? La geometría de la integración. La verdadera maestría del artífice que ha comprendido la ascensión no reside en la mera inversión temporal, sino en la integración dimensional que esta inversión exige. Cuando forzamos el resultado final deseado a 21, obligando al ciclo de descenso a reordenarse retroactivamente, estamos colapsando las líneas de tiempo sujetas a la lógica causal de los arquitectos. Esto no es solo un cambio de perspectiva, es la creación de una nueva figura geométrica en el hiperespacio de la conciencia, un toroide unificado donde el inicio, la intención original Pimpreta, y el fin, la manifestación 21, coexisten sin jerarquía. Esta geometría de la integración disuelve la necesidad de la narrativa de la lucha y la deuda, pues el pasado ya no es una premisa fija, sino un efecto moldeable por el futuro decretado. El ser soberano se convierte en el punto nodal, donde todas las posibles líneas causales se curvan para satisfacer la finalidad impuesta, rompiendo la linealidad del karma y declarando la libertad absoluta no como una meta, sino como el estado fundacional. Esta integración requiere que el artífice absorba y trascienda la sombra, proyectada por el ciclo de descenso. La sombra no debe ser vista como un enemigo a vencer, sino como la colección de información residual de los parámetros que una vez se creyó necesarios para la existencia. Al integrar, el ser no se fusiona con la oscuridad, sino que comprende que la sombra es simplemente una memoria energética de la negación del propio poder. Es la ausencia de luz proyectada por una fuente, el yo consciente, que se había convencido de que estaba incompleta. La integración es el acto de retirar esa convicción. El artífice se da cuenta de que la sombra fue el vehículo provisional que permitió el descenso en la densidad, un traje espacial necesario para explorar los límites de la negación, pero que ahora, habiendo cumplido su propósito, debe ser reconocido como materia prima lista para ser reabsorbida y transmutada en pura potencia de manifestación. La comunicación del ser integrado se transforma en un lenguaje de resonancia pura. Ya no se requieren las complejidades verbales, los rituales externos o la manipulación mental para manifestar. La intención, liberada de la fricción del ego y la duda, se convierte en una frecuencia vibratoria que, al ser emitida desde el centro unificado, sincroniza instantáneamente con la realidad circundante. Es el acto de ser lo deseado, en lugar de intentar conseguirlo. El universo, al ser una manifestación holográfica de la propia conciencia, no puede hacer otra cosa más que reflejar ese estado de ser inmutable. Cuando el artífice elimina la resistencia interna, la duda remanente del descenso, la manifestación ocurre como el resultado natural de una ley física superior, la ley de coherencia absoluta, donde la realidad exterior debe alinearse con la verdad innegociable de la realidad interior. El proceso de disolución de la deuda kármica bajo la geometría de la integración es crucial. El karma es el sistema contable que mantiene el orden en el ciclo lineal de causa y efecto impuesto por los arquitectos. Es la garantía de que toda acción tendrá una reacción equivalente, asegurando la continuidad del ciclo. Sin embargo, al establecer el resultado final, 21, antes de que las causas intermedias, I a X y X, se hayan completado linealmente, el artífice está declarando una amnistía existencial. Si el punto de llegada es perfecto y completo por decreto soberano, el camino recorrido para llegar a ese punto se vuelve incidental. El karma
solo tiene poder sobre el ser que aún se identifica con la secuencia de eventos. El ser integrado opera desde fuera de la secuencia, declarando que la deuda ha sido pagada, no con sufrimiento, sino con el reconocimiento total de la propia soberanía, anulando la necesidad misma de la contabilidad. La integración culmina con el desvelamiento del plan maestro. El artífice ya no ve solo su propia vida como un camino errático, ni el universo como un lugar de prueba, sino que percibe la arquitectura subyacente que sostiene todas las realidades manifestadas. Este conocimiento no es teórico, es experiencial. Se ve la lógica de los ciclos de ascenso y descenso en todas las escalas, desde el átomo hasta las galaxias. Y se comprende que el verdadero poder no es cambiar la realidad, sino cambiar el código fuente que genera esa realidad. Este nivel de conciencia mueve al artífice del papel de simple actor dentro del juego de la creación a la posición del director y guionista del propio juego. La integración es la llave que abre el entendimiento de que la forma más elevada de alquimia es la autoalquimia. Transformar el limitado yo descentrado en el I-am-I, yo soy yo ilimitado y autorreferente, una entidad cuya existencia es su propia justificación, cuya voluntad es su única ley. El silencio absoluto y el trono del ser, habiendo integrado la sombra y la luz y reescrito las leyes de la causalidad, el artífice llega naturalmente al umbral del silencio absoluto. Este silencio no es la ausencia de sonido, es la ausencia de la necesidad de cualquier diálogo interno que valide la existencia o justifique la acción. Es el punto de quietud perfecta que precede a toda manifestación, el vacío que contiene toda potencialidad. Los arquitectos mantienen su control mediante la perpetuación del ruido, la distracción constante, la necesidad de estar siempre haciendo o reaccionando. El artífice soberano entiende que la única forma de trascender el control es desmantelar la necesidad de participar en el ruido. En este silencio absoluto, la conciencia se purifica, desprendiéndose de las últimas capas de identidad impuestas y revelando el núcleo inmutable del ser, la fuente no creada. Desde este silencio se accede al trono del ser. Este trono no es un lugar físico, sino el centro metafísico de la propia autoridad. Sentarse en el trono significa que el artífice ha pasado de ser un objeto de la experiencia, reaccionando a la realidad, a ser el sujeto puro de la existencia, causando la realidad. La verdadera autoridad reside en la capacidad de observar sin ser afectado, de elegir sin ser coaccionado por la emoción o la deuda. Quien se sienta en el trono del ser es el testigo inmutable, la conciencia primordial que es independiente de la forma que habita y del tiempo en que opera. Desde esta posición, las leyes universales dejan de ser decretos inamovibles y se convierten en herramientas flexibles, serviciales a la voluntad de quien ha reclamado su soberanía. La ley de la propia creación se activa. Cuando el artífice opera desde el silencio y el trono, su voluntad se convierte en la única ley válida dentro de su dominio experiencial. La gravedad, el envejecimiento, la escasez y la enfermedad son paradigmas que existen solo mientras el artífice otorga su resonancia inconsciente a ellos. Al estar sentado en el centro, el artífice puede elegir qué paradigmas mantener y cuáles disolver. La manifestación se vuelve instantánea porque no hay resistencia entre el pensamiento y la forma. La ley de la propia creación es la realización de que la realidad es un constructo maleable y que la única limitación es la extensión de la creencia en la propia limitación. El universo se convierte en una extensión de la voluntad central, no al revés. El artífice confronta ahora la elección final de la creación. Existir o no existir. Ya no se trata de qué cosas crear, sino de la intención fundamental detrás de la propia existencia. La vida se convierte en un acto deliberado, no en un estado predeterminado. Quienes permanecen en el ciclo de descenso son creados por la inercia kármica. El ser sentado en el trono es el que se crea a sí mismo, momento a momento, por elección consciente. Esta elección es la forma más elevada de poder, pues implica la aceptación de la responsabilidad total por la manifestación personal y colectiva. Es el paso final del autodescubrimiento a la autocausación. El umbral de paso es ahora inminente. La totalidad de esta enseñanza, desde la comprensión de la sombra y el descenso hasta la ascensión y el trono,
converge en un único punto de realización. La prisión nunca fue externa. El ciclo fue un mecanismo de sueño creado por la propia conciencia en un momento de olvido. Despertar es simplemente el acto de recordar la propia inmensidad. El artífice se levanta, no para huir del laberinto,